Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Hoy estaremos leyendo el libro de Juan en su capítulo 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hemos llegado a un hecho sin precedente, quizá algo asombroso para nosotros: la resurrección de nuestro Salvador. Cristo había ya sufrido, ya había padecido, derramó toda su sangre en la cruz, y llegamos a este momento, el más glorioso. Él venció a la muerte, Él ha resucitado. María Magdalena había ido al sepulcro, pero al ver la piedra movida, corrió a dar aviso a los discípulos, siendo Pedro y Juan los que salieron de inmediato. Juan
Llegó antes que Pedro porque era más joven que él, pero no entró hasta el sepulcro, cosa que sí hizo Pedro. A veces los jóvenes, al estar en mejor condición que una persona ya grande, como Pedro en este caso, reacciona más rápido a los impulsos. Sin embargo, el mundo los querrá detener para entrar a la presencia de Jesús. Y es cuando los jóvenes deben aprender de los adultos un poco, pues la experiencia que les ha dado la vida los ha hecho buenos maestros y buenos ejemplos a seguir. Cuando Juan entra tras Pedro al sepulcro, él creyó en su maestro, aunque aún no habían entendido que él había resucitado. María Magdalena, estando ahí llorando, se encontró con el Señor, pero no le había reconocido. Cuando nosotros ponemos por encima nuestras emociones y nuestros sentimientos, quizá la tristeza nos puede impedir que veamos a nuestro Señor, pero Él siempre estará pendiente de nosotros diciendo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí me tienes, nos dice Jesús, confía en mí. Y aquí vemos que la primera palabra que dice Jesús después de resucitar es mujer. A los ojos de nuestro Señor somos valiosas, somos ayuda idónea. Las mujeres en el ministerio del Señor fueron importantes. No dejemos que nadie nos haga sentir menos por ser mujeres, porque nuestro Maestro nos ama. María fue a dar aviso a los discípulos de lo que había experimentado, y Jesús se les aparece diciendo: paz a vosotros. Él quiere que nosotros tengamos paz, pues en su palabra nos dice que tendremos aflicción, pero que estemos confiados, porque Él ya venció al mundo. Esa paz que nos da, nada ni nadie nos la podrá quitar. Él volvió a decir paz a vosotros por segunda vez y les da una misión. El Padre ya la había enviado a Él y Él cumplió. Ahora Él nos envía a nosotros, pero no nos manda sin herramientas. Nos dejó a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Sin embargo, a veces la incredulidad nos impide seguir a Cristo, pues como Tomás, a veces queremos ver grandes prodigios para creer. Tomás estuvo mucho tiempo con el Maestro y aún no podía creer que Él había resucitado. Pero nosotros que hemos creído sin ver, somos bienaventurados. Y a eso le llamamos fe, pues creemos sin haber visto. Todas las obras y milagros que hizo Jesús no se pueden enumerar. La palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para que creamos en Cristo, y creyendo en Él tendremos vida en su nombre. Tú que nos estás escuchando, si aún no lo has recibido como tu Salvador, hoy te hago esta invitación: cree en Él, pues como hemos visto, Él ya murió, Él ya pagó, Él pagó su sangre por ti y por mí, Él la derramó para limpiarnos de todo pecado. Pero lo más maravilloso es que Él ha resucitado, y a través de su resurrección hemos obtenido vida eterna en Él. Jesús quiere que todos nosotros un día estemos en su presencia. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Solo tienes que creerle, recíbelo si aún no lo recibes y comparte de su palabra, pues es la misión que nos ha dejado a nosotros. Dios te bendiga.